En el módulo de clientes tendremos los registros de las personas a las que se les ofrecen nuestros artículos o servicios y se le pueden realizar ventas. En este apartado podemos realizar un filtro para buscar clientes por nombre, almacén asignado o por estatus. También, en cada uno de los registros de los clientes tendremos las opciones para ir directamente a su información, a sus direcciones registradas, sus datos fiscales, el expediente, ver el listado de precios y el dashboard de la interacción con el cliente en ventas. Para iniciar el registro de un cliente se presiona el botón de nuevo y se nos mostrará un formulario, en el cual se nos indica cuáles son los campos obligatorios que tenemos que llenar para completar el registro. Los demás campos son opcionales, todo esto depende de la información que se requiera por la empresa. En la información comercial, debemos asignarle un almacén predeterminado al cliente, esto con el fin de distribuir a los clientes en los almacenes e identificar las ventas que genera cada almacén. Es importante considerar el esquema de precio que se le asignará, porque de ahí dependen los precios de los artículos al momento de realizar ventas a los clientes. Cuando se termina de llenar la información del cliente, se presiona en el botón de guardar y se nos recargará nuestra página. Una vez que queda guardado el registro, se nos mostrará una ayuda para poder seguir completando el registro de nuestro cliente, en donde como segundo paso debemos agregar una dirección, por lo que nos vamos al menú lateral y seleccionamos la opción de direcciones. Estando en el apartado de direcciones, presionamos el botón de agregar dirección y se nos mostrará una ventana en la cual debemos llenar todos los datos para poder registrar la dirección. El primer punto nos pide agregar un alias. Esto nos ayudará a identificar las direcciones, si en un determinado momento el registro del cliente tiene más de una dirección. El último punto nos ayudará a identificar qué tipo de domicilio es el que se está registrando, para que al momento que requeramos una dirección podamos identificar la que mejor nos ayude. Una vez finalizado de llenar la información, presionamos el botón de guardar. Se recargará nuevamente la página. Una vez que cargue, veremos que la dirección ha quedado registrada. Al momento de tener más de una dirección registrada, la dirección que aparece con un color azul es la dirección que podemos actualizar. Si desplegamos la información de la segunda dirección, veremos que el color cambia y nos indica cuál esté seleccionada. Si en algún momento se requiere cambiar algún dato de la dirección, seleccionamos los campos y realizamos las modificaciones que requeremos hacer. Al finalizar de hacer las modificaciones, presionamos el botón de actualizar, que está al lado del nombre, y esperamos a que se recargue la página, y podemos ver que la información ha quedado actualizada. En este caso vemos que la dirección que hemos actualizado es la dirección que ha quedado como predeterminada. Igualmente, si queremos cambiar el alias de la dirección, presionamos el botón de editar que está al lado izquierdo del nombre, y se nos aparecerá el campo con el alias. Aquí realizamos el cambio. Y una vez que se haya finalizado, presionamos el botón de actualizar nuevamente, y al recargar la página vemos que el alias ha quedado actualizado. El siguiente apartado corresponde a los datos fiscales del cliente. Una vez estando en el apartado de datos fiscales, para agregar los datos, presionamos el botón que dice agregar datos fiscales, y se nos mostrará una ventana en donde debemos llenar los datos correctamente, para poder guardar la información. Al igual que en direcciones, es importante poner un alias a los datos para poder identificarlos al momento de tener más de un registro por cliente. Podemos elegir si los datos serán tomados como predeterminados o no. En el apartado de dirección, podemos elegir la opción de registrar sin un domicilio. También podemos ligar los datos con una dirección que previamente registramos, o bien podemos agregar una nueva dirección. Al final de registrar la información, presionamos el botón de agregar datos fiscales. Al recargar la página, vemos que los datos han quedado registrados correctamente. Si se requiere hacer algún cambio en los datos de los datos fiscales, seleccionamos los campos que se requieren cambiar y al finalizar presionamos el botón de actualizar y esperamos a que se cargue de nuevo la página y veremos que la información ha quedado actualizada. Al tener registrados solamente unos datos fiscales, queremos modificar que estos datos no sean los predeterminados. Si actualizamos la información y al momento de recargar, vemos que la información no se actualizó
Esto se debe a que debe existir un registro de datos fiscales predeterminados para el cliente. Para poder cambiar los datos predeterminados, podemos agregar otros datos para el cliente. Al momento de guardar la información y recargar nuevamente la página, vemos que los datos han sido registrados. Si desplegamos la información de los nuevos datos y los marcamos como predeterminados, presionamos el botón de actualizar y una vez que se recarga la página, veremos que la información ha sido actualizada y ahora los datos predeterminados han sido cambiados correctamente. El siguiente apartado corresponde al expediente del cliente, en donde se toman en cuenta los segmentos que se registraron para poder segmentar a nuestros clientes por ciertas condiciones que nos ayuden a determinar acciones a considerar para próximas ventas o campañas. En caso de que no tengamos registrados o activados algún segmento, podremos presionar el botón de añadir segmentos para que nos enlace al apartado y poder dar de alta los segmentos. Una vez que tenemos registrados los segmentos que nos ayuden a segmentar a nuestros clientes, veremos que vienen las opciones de asignar los valores por segmento. Seleccionamos la opción que mejor se adapte al cliente al segmento de la ubicación geográfica y posteriormente al segmento del giro del cliente. Una vez que se asignan las opciones en los segmentos, presionamos el botón de guardar el registro y aceptamos el diálogo que nos aparece. Al recargar la página, veremos que los valores han sido asignados correctamente. El siguiente apartado corresponde a la lista de precios, en donde se nos muestran todos los artículos con sus precios dependiendo del esquema en el que se encuentre el cliente. Este listado nos sirve para poder sumar o restar un valor en una modalidad de porcentaje o de valor fijo. Podemos realizar el filtrado de artículos por categoría. Para realizar cambios en los precios finales del cliente, elegimos primeramente la modalidad. Posteriormente, elegimos si será sumado o restado. Y por último, agregamos el valor que corresponde. Al final de realizar los cambios, presionamos el botón de guardar registro y aceptamos el diálogo que nos aparece. Al momento de recargar la página, veremos que los cambios han sido registrados correctamente. El siguiente apartado pertenece al dashboard del cliente, en donde se nos muestra la interacción con él. En la página que se nos muestra, del lado izquierdo veremos si tenemos algún tablero abierto con el cliente, y del lado derecho veremos las últimas 5 ventas que le hemos realizado. En los botones de acciones podemos ver la información del cliente. Podemos crear una nueva remisión de venta o crear un nuevo tablero para poder registrar un nuevo proyecto con el cliente. Si en algún momento queremos inactivar a alguno de nuestros clientes registrados, pues podemos ir al módulo de clientes. Damos clic en el botón de opciones del cliente y nos vamos a la información del cliente. Una vez estando aquí, presionamos el botón que dice inactivar cliente. Al momento de recargar, nuestro cliente ha quedado inactivo. Si nos vamos al apartado de dashboard, veremos que nos sale una leyenda en donde se nos menciona que el cliente está inactivo o no existe un cliente que coincida con la información que hemos introducido. Si regresamos al listado de clientes, vemos que solamente nos aparecen 3 clientes. Si realizamos un filtrado por estatus, nos aparecerán aquellos clientes que hemos desactivado. Para volver a activar un cliente, damos clic sobre el botón de opciones y nos vamos a la información del cliente. Una vez estando aquí, presionamos el botón de activar cliente. Y como vemos, en este momento nuestro cliente ha sido reactivado en el sistema. Si nos vamos al apartado nuevamente del dashboard, podemos ver que ya podemos crear una remisión para el cliente, o en dado caso, abrir un nuevo tablero para un proyecto con el cliente.